Muy buenos días a todos, que Dios les bendiga, que el Señor pueda en esta mañana estar con nosotros acompañándonos en el sentido de poder entregarnos de su palabra. Que el Espíritu Santo de Dios sea el que nos dirija. Hoy día comenzamos el primer domingo de septiembre con un nuevo tema. Este tema tiene relación con la invitación que Dios nos hace a trabajar en su obra. Ya vimos anteriormente que Dios quiere tener una relación de amor con nosotros y luego que podemos tener ese tipo de relación, hoy día nos dice que quiere que nosotros trabajemos en su obra. Y para eso, el sermón de hoy día o la exhortación de su palabra tiene relación con conocer a Dios. El nombre del tema de hoy es ¿saber de Dios o conocer a Dios? Saber de Dios o conocer a Dios. Bien, para eso, estimadas hermanas y hermanos, me gustaría que puedan ustedes buscar en sus Biblias, yo lo tengo en una nueva traducción viviente, el profeta Jeremías, capítulo 9, 23 y 24. Profeta Jeremías, capítulo 9, verso 23 y verso 24. Pues estoy esperando que todos ya puedan tener sus Biblias. Es interesante porque se puede ver en diferentes versiones. Hoy día la estoy mostrando en una versión traducción viviente. También acá mi Biblia, que poseo también otra traducción, y es muy interesante leerla de diferentes maneras, sobre todo por los sinónimos y todo eso. Bien, vamos leyendo entonces Jeremías capítulo 9, 23 y 24. Dice de la siguiente manera: Esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Ahí está la palabra del Señor, como el profeta Jeremías habla a su pueblo en momentos muy dificultosos. Bien, pero la pregunta que está en el comienzo es ¿saber de Dios o conocer a Dios? ¿Usted conoce a Dios o solamente sabe de Dios? Hoy día el Señor nos invita a que podamos conocerle. Bueno, saber de Dios es algo interesante y que todo el mundo de una u otra manera sabe de Dios. ¿En qué sentido? En que intelectualmente ha conocido a Dios. Intelectualmente, como dice, saber de Dios es estar informado de la existencia, del paradero o estado de alguien o de algo. O sea, esto está en el intelecto de la persona. Lo mismo, muchísimas personas hablan de Dios como que lo conocieran, pero solamente saben de Él. ¿Por qué? Porque conocer a Dios es muy diferente. Es una relación, un vínculo que hace de que nosotros podamos ingresar más allá de tan solo saber. Es tener una relación, conocer a aquel en el cual hemos creído. Esa es la diferencia entre saber de Dios, que es algo intelectual y que en el mundo está, y conocer a Dios es aquel que ha tenido una experiencia con Dios, de haberse entregado al Señor y de haber conocido cómo Él actúa en nuestras vidas. Bien, vamos a la siguiente ahí con Gregory. Bien, Gregory
se acaba de reír tanto con esta fotografía que me tomé con la reina, la Chabelita y la tía Isabel. Bueno, me tomé esta fotito hace un tiempo atrás, en todos esos viajes que he hecho a Inglaterra, a Buckingham, al castillo, conversando con ellos, tomándonos un té. Y Gregory me dijo que era mi compañera de curso. No se equivoque, estimada hermana y hermano. Ella es mucho, tiene 90 y tantos, yo recién voy en los 40 por ahí, y siempre voy quitándome años, todos los cumpleaños me voy quitando. ¿Cuál es la idea de esta fotografía? Nos conocemos y muchas veces gracias al Photoshop yo puedo colocarme delante o al lado de cualquier persona e indicar que yo lo conozco. ¿Pero realmente lo conozco? Yo a ella no la conozco, no tengo el gusto ni el placer de conocer a esta reina. Y la reina tampoco tiene el gusto y el placer de conocerme a mí. Entonces, solamente nosotros sabemos de cada uno. Ella de mí no tiene que saber nada, pero sabe que existe un personaje por ahí en el mundo, uno más de tantos súbditos. Pero yo sí de ella conozco varias cosas, sus problemas familiares, lo que hace y todas esas cosas, uno las lee. Pero eso es intelecto. Yo no tengo el placer de haber conversado con ella, de haberle comentado de quién soy y qué es lo que nosotros predicamos, de hablarle del Señor. Eso no lo podemos hacer. Pero para que vea usted que a veces creemos conocer, pero no es así. Solamente sabemos de las personas. Bueno, vamos a lo siguiente con Gregory ahí. Aquí tengo otro ejemplo muy interesante. Que Dios también da la posibilidad que el mundo le conozca. Y en este caso, en el libro de Daniel, capítulo 4, del 1 al 37, nos habla de la historia de uno de los grandes emperadores que existía en aquellos años de la conquista de Judá, que era Nabucodonosor, o en este caso uno de los reyes de Babilonia, uno de los más importantes. Todavía quedan ahí vestigios que habían el lugar donde él habitó, habían jardines colgantes y se habla de grandes riquezas. Bien, en el libro de Daniel nos cuenta, por ejemplo, en el versículo 29 dice: 12 meses más tarde el rey caminaba sobre la terraza del palacio real en Babilonia. Y mientras contemplaba la ciudad dijo: miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Jactancia de este hombre inmensa. De todas maneras tenía muchas cosas por las cuales jactarse, porque había conquistado muchos lugares, pero se atrevió a colocarse al nivel de Dios. Y Dios se le presenta. Dios dice: ¿Quieres conocerme? ¿Quieres conocer al que tiene realmente el poder? Bueno, en el 31 dice: mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz desde el cielo que decía: Rey, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino. Serás expulsado de la sociedad humana. Vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Así que durante 7 periodos de tiempo vivirás de esta manera hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que Él elija. Bueno, ahí se cumple la sentencia, y cuando este rey recupera el poder de razonamiento, dice en el verso 34: cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle: ¿por qué haces estas cosas?
Cuando recobré la razón, también recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. Mis asesores y nobles me buscaron y fui restituido como cabeza de mi reino con mayor honra que antes. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos y es capaz de humillar al soberbio. Qué extraordinaria la experiencia de este hombre. Un hombre que no conocía a Dios y pudo de una u otra manera conocerle, adorarlo, alabarlo y bendecir al Dios de la creación. Vamos entonces ahora a ver y a estudiar un poco lo que tiene relación con lo que pasó con Jeremías. En la siguiente lámina que ustedes están viendo, Dios había pedido a su pueblo en el tiempo de Moisés y también en el tiempo de Josué lo siguiente. Josué 22:5 le dice: pero asegúrense de obedecer todos los mandatos y las instrucciones que Moisés les dio. Amen al Señor su Dios, anden en todos sus caminos, obedezcan sus mandatos, aférrense a Él y sírvanle con todo el corazón y con toda el alma. Eso era lo que el Señor, que se dio a conocer con Moisés, se dio a conocer con Josué, cuando tenía que pasar por el río Jordán. El Señor se dio cuenta de que el pueblo que iba a cruzar era un pueblo nuevo, joven, que no había tenido experiencia con Él, y les abre el Jordán para que pasen y conquisten la tierra prometida. Dios se manifiesta y Dios hace una obra en estas personas para que le conozcan. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Resulta que luego de Josué, todos sabemos que hay un reino, porque el pueblo no estaba, digamos, conforme con que Dios les dirigiera, sino que piden un rey. Viene Saúl, luego David, luego Salomón, y ahí hay una división del pueblo de Dios llamado Israel y Judá. Y luego, cuando ya esto han pasado muchísimos años, aparecen profetas indicándole el pecado que estaban cometiendo. Y es así que Jeremías, uno de aquellos profetas, les indica las siguientes cosas. Ustedes saben que a Jeremías le llamaban el profeta llorón, porque se lamentaba. Es también el escritor de Lamentaciones, porque él sí sufrió por su pueblo y sufrió muchísimo al ver cómo era llevado cautivo. Primero al pueblo de Israel por los asirios y luego al pueblo de Judá. Pero ¿saben qué? Yo les invito a que ustedes en sus hogares, luego de esta reflexión, puedan leer el capítulo 1 al capítulo 9 para que vean lo que sucede con estos pueblos. Yo voy a leer algunos textos que me llamaron mucho la atención y que también, cuando lo empecé a leer, empecé a ver el mundo de hoy. Empecé a ver a nuestro país, a la gente de nuestro país, a la gente del mundo, de lo que está sucediendo. Por ejemplo, estimadas hermanas, Jeremías capítulo 2, versos 4 y 5 dice: escuchen la palabra del Señor, pueblo de Jacob, toda la familia de Israel. Esto dice el Señor: ¿qué mal encontraron en mí sus antepasados que los llevó a alejarse tanto de mi lado? Rindieron culto a ídolos inútiles y ellos mismos se volvieron inútiles. Dios, aquel Dios que se dio a conocer ahí en ese monte, cuando va Moisés, ¿cierto? Y él aparece en ese fuego y le habla a Moisés. Ese Dios que puso una nube, ese Dios que le dio de comer, ese Dios que los sacó del desierto para llevarlos a la tierra prometida, había sido olvidado por este reino.
por Israel fue olvidado. ¿Por qué? Simplemente porque quisieron rendir culto a ídolos que son llevados en andas. Son tan inútiles como aquellos que les rendían culto y que también se volvieron inútiles como aquellos ídolos. Luego, Jeremías 2, 20 al 22, dice: hace tiempo rompí el yugo que te oprimía y arranqué las cadenas de tu esclavitud, pero aún dijiste, no te serviré. Sobre cada colina y debajo de todo árbol frondoso te has prostituido, inclinándote ante ídolos. Pero fui yo el que te planté, escogiendo una vid del más puro origen, lo mejor de lo mejor. ¿Cómo te transformaste en esta vid corrupta y silvestre? Por más jabón o lejía que te pongas, no puedes limpiarte. Aún puedo ver la mancha de tu culpa. Yo, el Señor soberano, he hablado. Dios nuevamente habla a estos pueblos y les da a conocer del amor que Él les ha entregado. Si ustedes bien recuerdan, cuando leen el libro de Juan, el Evangelio de Juan, se encuentra con esto hermoso que habla de la vid verdadera, ¿cierto? Bueno, aquí también Dios los trata como algo esplendoroso, una vid de puro origen, una vid que es lo mejor de lo mejor, pero se prostituyó yéndose o siguiendo a ídolos de barro. Como pasa en este mundo hoy día también, es cosa de mirar, analizar cómo muchos de los ídolos son hombres, personas. Unos se inclinan ante personas o los aplauden sabiendo que han cometido un montón de errores. Otros siguen ídolos como el dinero, como la fama. Otros siguen ídolos como el materialismo. Y hay tantas cosas que nos están inundando, dejando de lado al Dios Todopoderoso. Veamos otro. ¿Qué les parece Jeremías 3, del 6 al 10? Solamente voy a leer aquí un párrafo porque es más largo. Dice que durante el reinado de Josías el Señor me dijo: ¿te has dado cuenta de lo que ha hecho la caprichosa Israel? Como una esposa que comete adulterio, Israel ha rendido culto a otros dioses. El Señor lo que aborrecía de esto era simplemente que Él les dijo que solamente Él debía ser honrado, alabado. Pero los hombres volvieron a equivocarse porque se unieron a otros que ya tenían ídolos, y cuando podrían haber sido ellos que contagiaran a estos con la vida de Jehová, de las cosas que Él les enseñaba, fue todo lo contrario. Se sometieron a aquellos ídolos que lo único que querían era satisfacer la carne, pero no el espíritu. Nuestro Dios va más allá de las cosas terrenas, de las cosas de la carne, las cosas materiales. Dios es trascendente en las cosas del espíritu, que en realidad es lo que vale. En el versículo 8 de este texto dice: vio que me divorcié, está hablando de Israel, vio que me divorcié de la infiel Israel debido a su adulterio. Pero Judá, esa hermana traicionera, no tuvo temor, y ahora ella también me ha dejado y se ha entregado a la prostitución. Israel no lo tomó en serio y no le parece nada fuera de lo común cometer adulterio al rendir culto a ídolos hechos de madera y de piedra. Así que ahora la tierra se ha corrompido. Sin embargo, a pesar de esto, su infiel hermana Judá nunca ha vuelto a mí de corazón, solo fingió estar apenada. Yo, el Señor, he hablado. Jeremías 4:22 dice: mi pueblo es necio y no me conoce, dice el Señor. Son hijos tontos, sin entendimiento. Son lo suficientemente listos para hacer lo malo, pero no tienen ni idea de cómo hacer lo correcto. En esto nos parecemos mucho
a los días que estamos viviendo y a las personas que viven en este mundo. Qué increíble cómo es tan fácil hacer lo malo, inventar cómo robar, inventar cómo estafar, inventar tantas cosas que en vez de hacerlo para el bien, hacer cosas para el bien, es hecho para el mal. Lo mismo pasaba con este pueblo, tanto Israel como Judá. En Jeremías 5, Señor, tú estás buscando la honradez, golpeaste a tu pueblo, pero no te prestó atención, los has aplastado, pero se negaron a ser corregidos, son tercos, de caras duras como piedra, rehusaron arrepentirse. Entonces dije, ¿pero qué podemos esperar de los pobres? Son unos ignorantes, no conocen los caminos del Señor ni entienden las leyes divinas. Así que iré y hablaré a sus líderes. Sin duda ellos conocen los caminos del Señor y entienden las leyes de Dios. Pero los líderes también, como un solo hombre, se habían librado del yugo de Dios y roto las cadenas. Dios buscó tanto en el pueblo, en la gente del pueblo, como en los líderes, alguien que pudiera hacer lo que correspondía y no lo encontró. Por lo tanto, ¿qué sucedió? Que Israel fue cautiva por Asiria y Judá por Babilonia y fueron llevados lejos de sus tierras. La pregunta es, ¿realmente este pueblo, que es llamado el pueblo de Dios, lo conoce? Dios les dio la oportunidad maravillosa de tener un encuentro con Él. Los hizo su pueblo y por eso que los ama. Yo creo que probablemente si el Señor no cumpliera su palabra ya hubiesen sido aborrecidos por siempre, pero el Señor cumple con su palabra y los amará hasta el final. Lo mismo que va a suceder con nosotros. Esa es la historia de este pueblo. Un pueblo que dice conocer a Dios, pero que cada día va cometiendo error tras error. Por eso que me queda la duda acerca de si lo conoce o no lo conoce a Dios, o solamente están en su intelecto. ¿Cuánto nosotros nos parecemos a este pueblo? ¿Nos parecemos? Es una pregunta que debemos hacernos. ¿Conozco realmente a Dios? ¿O solamente sé de Dios? Es una buena pregunta. Pero Dios siempre nos quiere enseñar algo. Él quiere enseñarnos a que le conozcamos, a que tengamos una relación de amor con Él. Y para eso, Él nos muestra una forma. Él nos indica algunos términos y algunas cosas que nosotros debemos hacer. ¿Qué debemos hacer para conocer a Dios? Primero, para aquellos invitados, aquellas visitas que nos estén viendo en este instante, lo primero que tiene que hacer es convertirse a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que usted tiene que entregar su vida, hacerlo Señor de su vida y hacerlo Salvador de su vida. Eso es lo primero. Si no tenemos esta condición, todo lo demás no sirve. Tenemos primero que entregarnos a Cristo, hacerlo nuestro Señor y nuestro Salvador. Otra forma para poder conocer a Dios es la oración. Es tener una comunicación directa con Dios por intermedio de la oración. Usted y yo tenemos la necesidad de comunicarnos con Él. Todos los días es como comer pan, es como tomar agua. Es una necesidad que debemos nosotros todos los días tener y hacerla. Por eso que es necesario orar, estar todos los días en oración, aunque sea en pensamiento,
aunque sea 1 minuto, pero que sea de verdad. Y también en la oración es una conversación entre 2 personas. No es un monólogo, es una conversación entre 2. Por lo tanto, usted habla y también tiene que escuchar cuando Dios le habla. Y le aseguro que Dios le va a hablar, como a todos los que estamos estudiando ya y estamos siendo discipulados. Nos dicen que Dios nos habla por intermedio de la Biblia, de la oración, nos habla por intermedio de las circunstancias, nos habla por intermedio del Espíritu Santo de Dios, nos habla por intermedio de la iglesia. O sea, Dios siempre está hablando a nuestras vidas. Lo que debemos nosotros tener en cuenta es abrir nuestros oídos espirituales para escuchar su voz y saber lo que Él nos quiere decir. Y a veces simplemente guardar silencio y escucharlo. Otra cosa importante, el estudio de la Biblia. No vivir de cosas pequeñas, sino que de estudiar. ¿Saben? A veces nos decíamos, si yo tuviera tiempo para leer las Escrituras, las hubiese leído. Y hemos tenido más de 1 año y medio, casi 1 año enclaustrados en nuestros hogares y tuvimos el tiempo. Dios nos dio el tiempo para hacer un estudio de las Escrituras. No tan solo leerla así sí, en forma simple, sino que introducirnos en ella, buscar el porqué de los porqué y disfrutar de la palabra de Dios. ¿Quiere conocer a Dios? ¿Quiere conocer su voluntad? Hay que buscarla en la Biblia, ahí está. Por supuesto, cuando nosotros estudiamos la Biblia, encontramos las verdades en la Biblia, vamos a seguir otro paso. Obedecer a Dios, donde nos dice, no robarás, no matarás, no harás esto y esto y esto y esto. Aún nos dice que no debemos deber nada a nadie. Todas esas cosas las debemos cumplir. ¿Que va a costar? Por supuesto, hermana, hermano. Cuesta, es difícil muchas veces, pero paso a paso vamos obedeciendo a Dios y vamos haciendo las cosas mejor. Y cuando ya estamos haciendo esto, debemos dar un testimonio cristiano, no tan solo hablar, sino que actuar, acción. Recuerden que al principio del libro de Juan dice que era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo, la acción. Nosotros también decimos ser cristianos, actuemos y vivamos como cristianos. Otro punto, confiar en Dios, confiar ciegamente en Dios que Él hará. Hay que confiar, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, Dios está ahí. Como dice un escritor, Dios siempre está obrando, siempre está ahí actuando. Muchas veces no lo vemos, muchas veces sentimos un silencio que nos cuesta entenderlo, pero Dios está obrando. Confiemos en Dios. Y por último, rendir nuestra vida completamente al Espíritu de Dios. Porque del momento que le aceptamos, del momento que es nuestro Señor, nosotros somos templo del Espíritu Santo y el que habita y gobierna nuestra vida es el Espíritu de Dios. Por lo tanto, debemos rendirnos a Él para que Él haga. Cuando ya le conocemos, en la siguiente gráfica, por favor, Gregory, cuando ya conocemos a Dios, también podemos ver algunos propósitos de Dios para con nuestras vidas y con la vida de los que nos rodean. Primero, el primer propósito es que la adoremos. Él quiere que la adoremos. Nosotros nacimos para adorar a Dios. Ese es el fin que tiene Dios, que nacimos para adorarlo. Nosotros no somos algo que salió de la nada así. Fuimos creados por un creador maravilloso, por un Señor que es el creador de todas las cosas. En el Génesis se le llama el Elohim, el Dios creador, todopoderoso y fuerte. Debemos adorarlo. El primer propósito. Segundo, pertenecer a la familia de Dios. ¿Qué significa esto?
que al convertirnos busquemos un lugar. No hay lugar perfecto, se los digo inmediatamente, para aquel que diga voy a buscar la iglesia perfecta, no existe, porque dentro de la iglesia estamos nosotros y cada uno de nosotros es imperfecto y tiene virtudes, pero también tenemos defectos. Entonces, si usted va a la iglesia que está a 2 cuadras de acá, va a la iglesia que está en el centro, aquí o en su comuna, va a encontrar personas imperfectas. Por lo tanto, lo que suceda en el entorno no va a ser lo mejor. Pero una iglesia sometida a Dios, las cosas cambian, porque ahí está el amor y la koinonía, la comunión. Otro propósito, servir a Dios y al prójimo. Dios nos manda a eso. Él quiere que cumplamos este propósito, de servirlo a Él en todo nuestro ministerio. No tan solo piense que un ministerio es ser pastor, ser evangelista, ser misionero. Un ministerio puede ser simplemente estar en una puerta de un templo, pero hacerlo bien, hacerlo con alegría, con gozo. Otro ministerio es la oración. No todos son buenos para orar y estar horas o días orando. Otros ayunan. Todos son ministerios que cada uno debe llevarlos y lo puede hacer de la mejor forma porque es para Dios. Él quiere. Y por supuesto, servir a nuestro prójimo. Como dijo, como a nosotros mismos. Otro punto y propósito, seguir el modelo de Jesús. Jesús es nuestro modelo. Jesús es la imagen y ahí es donde debemos nosotros llegar, a tratar de ser como Él. Ser tan santo como Él es santo. Tratar de actuar como Él. Vivir como Él. Él es nuestro modelo, Jesucristo el Señor. Así que ese es un propósito importantísimo. Y por último, cumplir la gran comisión. Nosotros tenemos una misión en esta vida, no tan solo Dios nos trajo acá para cumplir estos propósitos, hay otro más, cumplir la gran comisión que es llevar el evangelio a toda criatura. Todos los que necesitan. Este mundo está necesitado de Cristo. Este mundo está necesitado de Dios. Es por eso que actúa así. Y cada vez cierra más las puertas a Dios. Pero para eso nos dejó a nosotros. Para eso nos dejó a nosotros. Y concluyo con la última gráfica, que es un beneficio importantísimo. Cuando nuestro Señor Jesucristo está orando a Dios y sabe que estaba orando por los suyos y por nosotros. Increíblemente el Señor Jesucristo estaba ahí orando por los suyos, por sus discípulos, que el Señor los cuide de este mundo, porque no son de este mundo, y también por aquellos que han de venir, que éramos nosotros. Y en una parte indicada en Juan 17, verso 3, dice: y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Uno de los cientos de beneficios que podemos tener con Dios y que es realmente extraordinario, que ni siquiera lo logramos entender, porque si uno se pone a tratar de entender la eternidad, no lo va a poder porque nuestra mente finita no da alcance. Pero Dios nos promete la eternidad cuando le conozcamos. Conocer a Dios es una relación, estimadas hermanas y hermanos, que debemos buscar con ahínco, que debemos buscar todos los días de nuestra vida. No dejemos minuto que no busquemos a Dios, a El Shaddai, Dios Todopoderoso, a Yahvé, Señor, a Yahvé Jireh, el Señor proveerá, a Yahvé Rafa, el Señor que sana, a Yahvé Nisi, el Señor es mi bandera, es mi estandarte, a Yahvé Shalom, el Señor es nuestra paz, a Yahvé Elohim, el Señor Dios, a Yahvé Roí, el Señor es mi pastor, Yahvé Samá, el Señor está allí, Yahvé Sabaoth, el Señor de los ejércitos.
el Elyon, el Altísimo, el Roí, el Dios que me ve, el Olam, el Dios eterno, el Gibor, Dios fuerte. El pueblo, cada vez que se acercaba a Dios, le iba colocando una de sus características a su nombre. Un nombre impronunciable, un nombre olvidado, un nombre que nosotros hoy día le podemos decir Yahvé, Jehová. Pero en ese tiempo, cada vez que Dios mostraba una de sus cualidades, el pueblo le colocaba el nombre más la cualidad. ¿Cuál es hoy día la cualidad de Dios con usted? Si usted no le conoce, probablemente ni siquiera le va a decir Dios es amor, porque no conoce de Él. Pero estoy seguro que muchos de los que estamos en esta iglesia conocemos de Dios y le amamos con el corazón. Es tiempo para aquellos que aún les falta conocerle, de que puedan acercarse al Señor, porque Él nos ha invitado a su obra para que participemos y seamos miembros activos de la obra de Dios. Para eso es necesario que le conozcamos y tengamos una relación. Que el Señor de paz, el Señor de misericordia y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo pueda estar con nosotros y con su palabra. Amén y amén. Muchas gracias, estimadas hermanas y hermanos.